Ley espiritual sobre las respuestas de Hashem, de nuestro Dios, y los 7 espíritus de Dios. ¿Cuántos brazos tiene el candelabro? 7, míralo ahí en la pantalla de su televisor. Y entonces nuestro apóstol dice, el reverendo J. Rock Lee, le ha sido revelado, yo sé lo que voy a hablar hoy, que esos 7 brazos del candelabro representan los 7 espíritus de Dios que están en Apocalipsis 4, versículo 5, y que son las condiciones o las maneras en que nosotros podemos llegar al corazón de Dios para poder recibir respuestas a nuestras oraciones. ¿Cuántos se alegran de tener un Dios que todo lo puede? El Dios que nosotros tenemos todo lo puede. No hay nada imposible para Dios. Ni siquiera hay nada difícil para Dios. No digamos imposible. O sea, para Dios todo es fácil. Lo que para nosotros parece imposible, para Él es fácil. ¿Cuántos se alegran por eso? Pero hay que saber cómo llegar a recibir esas respuestas. Y por eso el Señor revela estas estrategias, ¿verdad?, a través de nuestra cobertura para poder recibir la respuesta de Dios. Apocalipsis 4, versículo 5 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primero ser era semejante a un león, el segundo a un becerro, el tercero a un hombre, y el cuarto a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existe y fueron creadas. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con los 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y oraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por su bendita palabra? A su nombre, a su nombre. Hermanos y hermanas, ese momento que acabamos de leer en la Biblia se está acercando. Todos los indicativos de la segunda venida de Cristo se están manifestando en la tierra. Otro día, o cuando el Señor nos indique, entraremos a hablar de eso. Todas las señales que están ya produciéndose, políticas, militares, climáticas, ¿verdad?, sociales, todo está sucediendo ya para que esto que acabamos de leer suceda, para que la segunda venida de Cristo venga, para que Jesús venga por segunda vez, y esta vez venga por su iglesia. ¿Cuántos estamos preparados para eso? Bueno, aunque no estemos preparados, digamos que sí, por fe, amén, porque el Señor está preparando a su pueblo, preparando a sus hijos para poder entrar en el cielo. Y para poder entrar en el cielo debemos santificarnos, porque dice el Señor que debemos ser santos, porque nuestro Dios es santo, y que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuánto le dan un aplauso al Rey de Reyes? Porque santo es su nombre, dicen los 24 ancianos. Santo, santo, santo. Amén. Amén. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Job 41:11 dice: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo le restituya?
Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Hermanos y hermanas, hay una medida de oración para cada petición que hacemos al Señor. No sabemos cuánto es exactamente, pero en diferentes partes de la Biblia nos habla, ¿verdad?, que el Señor responde a las oraciones de su santo, a las oraciones de sus hijos, a las oraciones de los que le creemos, de acuerdo a nuestra santidad, de acuerdo a nuestra obediencia, de acuerdo a cómo andemos en el Señor y de acuerdo a cómo oremos, etcétera, que es lo que vamos a ver en un momento. Hermanos y hermanas, cuando nosotros creemos y al mismo tiempo actuamos, vamos a recibir la respuesta de parte del Señor. Algunos reciben la respuesta de forma inmediata. Por ejemplo, yo vi al doctor Lee en las diferentes cruzadas que solamente declaraba desde el altar una orden de una oración y los muertos resucitaban y los ciegos veían y los mudos hablaban y los paralíticos caminaban, los enfermos eran sanados. Hay otras personas que requieren mucha más oración. Todo depende de cuánto hemos cumplido con las condiciones para poder recibir las respuestas de Dios. Cuánto nosotros estamos conectados con el cielo para poder recibir las respuestas de Dios. Hay unos que ya tienen su medida, ¿verdad? Como el doctor Lee, ya tiene su medida, su copa llena, de manera que solo ora un momento y recibe la oración, recibe la respuesta a su oración. Pero hay otros que necesitamos orar más, y otros que oran y nunca reciben, o tardan años en recibir. Pues de eso se trata, ¿verdad? Eso se trata el caminar cristiano. No solamente es aceptar a Cristo y venir a la iglesia, sino que cada día de nuestras vidas entrar en ese proceso de santificación y en ese proceso de acercamiento al trono de Dios, para que el Señor pueda responder nuestras oraciones. ¿Y para qué responder nuestras oraciones? Pues porque así estaremos dando testimonio que estamos sirviendo a un Dios poderoso y a un Dios que todo lo puede y a un Dios que responde a las oraciones de sus hijos. Porque la gente anda buscando solución y no encuentra, y la única solución se llama Jesucristo de Nazaret. Él es el poderoso que está listo con las respuestas para sus hijos. ¿Cuántos se alegran por eso? Dígale: gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. A su nombre, a su pueblo, a su pueblo. Mateo 9:16 dice: nadie pone remiendo en paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Así como esa foto que está el alfarero haciendo el vaso, ¿verdad? Haciendo ese jarro con un barro que está, ¿cómo se llama? Primero lo trituran y después le echan agua para que se vuelva como masía, y después hacen la jarra. Así hace el Señor con nosotros. Cuando venimos a Cristo, el Señor deshace, mata el hombre, la mujer vieja, a través de procesos, ¿verdad? Procesos muchas veces dolorosos. El Señor nos trata para que nosotros podamos dejar de ser ese mañoso que antes éramos, esa mañosa que antes era, esas malas costumbres que teníamos, y nos hace ser un odre nuevo, un vaso nuevo, para recibir ese vino nuevo. Jeremías 18:2 dice: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Amén. Un saludo para el pastor Sabino. Disculpe que no lo mencioné, pastor. Bienvenido. Del sector Guillén también, ¿verdad? Un aplauso para el hermano. Guillén es para Cristo. ¿Cuánto lo creen? Ándale duro el Señor a la Guillén y a todo el sector del estadio. Nunca debemos decir, hermanos, volviendo a la palabra, ese hombre sufre tantas pruebas a pesar de ser tan fiel a Dios, ya que nosotros no sabemos cuál es el trato que Dios tiene con cada uno de nosotros. ¿Estás entendiendo, hermano? O sea, nunca debemos criticar, ¿verdad?,
lo que están pasando otros pastores. Usted sabe que ahorita en la ciudad de San Pedro Sula hay un apóstol que es un hombre de Dios que está pasando una situación terrible. Y otra gente, en vez de orar, critica. Hermanos, nosotros lo que tenemos que hacer es orar por los pastores de la ciudad y orar por los pastores de la nación. ¿Cuántos lo creen? Porque solo Dios y cada pastor, cada uno de nosotros sabemos el trato que el Señor está haciendo con cada uno. Amén. Amén. Somos como barro en manos del alfarero. Él nos va forjando y nos va formando para que seamos excelentes vasijas. Amén. Entre más grande el ministerio que Dios te tenga a cada uno de nosotros, más grande va a ser la preparación que Dios nos da. Le voy a poner 2 ejemplos. Moisés fue refinado 40 años en el desierto. Era un principito, ¿verdad? Era un hombre que nació en cuna de oro, vivió en cama de oro y comía, no sé si camarones o langostas, ¿verdad? Pero tenía todos los lujos posibles. Y Moisés tuvo que salir huyendo de Egipto porque, como usted ya conoce la historia, porque trató con sus fuerzas de liberar a los judíos matando a un egipcio. Y entonces Moisés fue expulsado de Egipto, o tuvo que salir huyendo 40 años a ser pastor, a aguantar desvelos, a aguantar hambre y a aguantar sol de día y a sufrir 40 años para ser después el libertador de Israel y el libertador del pueblo de Dios. Jacob también le pasó algo similar. 20 años tuvo que servir a Labán su suegro como siervo sin recibir dinero, y ese trato lo llevó a ser el padre de las 12 tribus de Israel. Así el Señor hace con los hijos de Dios. Él hace vasos espirituales adecuados a través de la prueba, a través de el forjamiento, ¿verdad? A través del fuego y a través de su Santo Espíritu, para podernos usar poderosamente en el reino de Dios. Y el Señor me ponía un ejemplo, ¿verdad? El nuevo entrenador de fútbol que se llama Pinto, se me escapa, creo que José Luis Pinto, el entrenador de la selección de Honduras. Y si usted le pregunta a este hombre a qué jugadores pone a trabajar más, lógicamente va a poner a trabajar más, a entrenar, los va a regañar más, les va a pegar sus llamadas de atención, etcétera, a los mejores jugadores. A los que mire duro, ¿verdad? A los que no les mire ningún futuro, no les va a decir nada, no los va a disciplinar. Pero a los que le miren más potencial, Él los va a disciplinar, les va a dedicar más tiempo y más esfuerzo. Así mismo somos los hijos de Dios. Al que el Señor le ve más potencial, más tiempo le dedica, más esfuerzo le dedica y más lo procesa, ¿verdad? Más habla el Señor con cada uno de nosotros, entre más grandes sean los proyectos que tiene para cada uno de nosotros. Por eso usted, si está pasando o ha pasado pruebas, alégrese por eso, porque es una preparación tremenda para una gran bendición, y porque usted será un instrumento poderoso en las manos del Dios viviente. Dele un aplauso si lo cree. Aleluya. Dele un aplauso más fuerte a su nombre. Hermanos y hermanas, para poder recibir las respuestas a las oraciones de Dios, para salir de esos procesos, para recibir las soluciones a los problemas, para recibir, aleluya, una oración no solo para nosotros mismos, sino cuando estamos intercediendo por otros, hay que llenar esas 7 medidas que habla nuestro pastor Jerry Lee del corazón de Dios, que están ejemplificados en ese libro de Apocalipsis capítulo 4 que hemos leído, para poder recibir esa respuesta. Debemos tener un corazón puro y limpio. Debemos echar fuera el pecado que está, aleluya, estorbando nuestra respuesta. Y también tenemos que tener gozo, agradecimiento y ser fieles en la finanza y en todo lo que tenemos que ser fieles, para que el Señor evalúe nuestras oraciones y así, aleluya, cuando seamos inspeccionados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, pueda, aleluya, el Espíritu de Dios a través de sus 7 manifestaciones, por eso se le llama 7 espíritus, que son el corazón de Dios, pueda el Señor encontrarnos aptos y encontrarnos listos para recibir las respuestas. Esos 7 espíritus son entonces, que habla Apocalipsis, el corazón de Dios,
que podemos ver en los 66 libros de la Torá, de la Biblia, y que son los 7 espíritus que Dios usa para inspeccionar la tierra y a cada persona. Interesante ese menorá, miren en la pantalla de su televisor, que contiene las 7 letras del nombre del Salvador, Yahshua, en hebreo, y que significa Yahweh salva, o Jehová salva, o Jehová presente, salvando, que es el Hijo Yahshua, representativo en la tierra, porque se hizo hombre siendo Dios, para poder ir a esa cruz y poder establecer un plan de salvación para todos los seres humanos que le busquemos sin distingo de sexo, color, raza o pecado. Ahí puede llegar a los pies de Cristo, puede venir el más grande criminal, o puede venir la persona más santa, y todos son recibidos con los brazos abiertos en el reino de Dios, no por los méritos propios, sino por los méritos del Cordero de Dios, que fue inmolado en la cruz en un sacrificio sustitutivo, para que todo aquel que en él crea, dice la palabra, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Por eso es que hay que hablarle de Dios a todo el mundo, al que esté más tatuado, al que esté más desprestigiado, a todas las personas hay que hablarle de Cristo, porque Cristo es la única solución para el ser humano. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, dice nuestro apóstol Jerry Lee que si somos inspeccionados por estos 7 espíritus de Dios y pasamos la inspección, vamos a ser en ese momento aprobados por Dios y vamos a obtener las respuestas a nuestras oraciones. ¿Quién va a dar esa respuesta? El Espíritu Santo, porque Él es nuestro sello y garantía. Efesios 1:13. Habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo que Él nos había prometido. El Espíritu Santo nos sella como propiedad suya, nos sella como auténticos hijos de Dios, diferenciándonos de los religiosos, y nos sella también con un sello de determinación, que significa que nunca vamos a regresar al mundo, siempre vamos a permanecer en el camino de la salvación. Usted puede que conozca a algún cristiano que ande descarriado, ¿verdad? Ayer estuvimos, por ejemplo, en un grupo en un sector de aquí de la ciudad, y llegó un muchacho que era cristiano, ¿verdad? Según me contaron, pero andaba borracho. Y entonces yo empecé a hacer preguntas de la Biblia, y todos los que estaban en el grupo, nadie respondía a las preguntas, pero el que andaba borracho se sabía toda la Biblia y todas las respuestas. ¿Qué le parece, hermano? ¿Me está escuchando? ¿Qué dice usted? ¿Va a ser salvo o no va a ser salvo? Hermano, el Señor lo va a regresar al camino, le va a quitar ese alcoholismo a través de una prueba, a través de un proceso. No sé cómo va a ser el Señor, o puede ser que a través del amor, ¿verdad?, de alguien que le manifieste y lo traiga a la iglesia. La cosa es que cuando somos sellados con el sello del Espíritu Santo, ya no tenemos escapatoria, ya hemos sido comprados con plata, ¿verdad? Y una plata que vale más que cualquier dinero del mundo, y esa plata es la sangre preciosa de Jesucristo de Nazaret. Ya usted ha sido comprado y usted no regresará jamás al mundo. ¿Cuánto lo cree? Y si usted tiene un pariente que se ha dejado de congregar, póngase de rodillas a orar y a ayunar por él, y va a ver cómo lo ve de regreso en la iglesia, porque nadie se puede resistir a un cristiano orando. La respuesta va a llegar. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Isaías 11:1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, hablando de Jesús, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Número 1, espíritu de sabiduría. Número 2, inteligencia. Número 3, consejo. Número 4, poder. Número 5, conocimiento. Número 6, y temor de Jehová. Número 7. ¿Está viendo los 7 espíritus de Dios? ¿Aló? O sea, es el Espíritu Santo en sus 7 características, en sus 7 inspecciones que hace al corazón del hombre. ¿Qué es lo que los 7 espíritus de Dios inspeccionan en detalle? Vamos a correr por el tiempo. Número 1, los 7 espíritus de Dios inspeccionan en primer lugar nuestra fe. Hay 2 tipos de fe. Hay una fe que no produce nada, ni sana dolores de cabeza, y esa fe se llama natural. Y hay otra fe que produce milagros,
y que hace que cosas imposibles se vuelvan posibles, y eso es la fe espiritual. Por eso dice Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hay religiones que han agarrado este versículo, ¿verdad?, y lo han convertido al asunto de las obras. Entonces hay gente que cree que regalando dinero o regalando, ¿cómo se llama?, canastas familiares, casas, todo eso, ¿verdad?, se obtiene la salvación. Y eso no es así. Este versículo no está hablando de eso. Sí hay una bendición para el que da al pobre, porque dice que el que da al pobre, a Jehová presta. Amén. Y lo que ha dado se lo volverá a pagar, dice la palabra. Y así en toda la Biblia dice que debemos nosotros ayudar al que está necesitado. Pero lo que está hablando de la fe, de la obra, no es eso, sino que está hablando de una fe que produzca milagros y que produzca resultados, y lo más importante, que produzca obediencia. Porque no puede alguien andar en pecado y al mismo tiempo tener fe espiritual. Alguien que anda en pecado y ora nunca va a recibir una respuesta. La única respuesta que puede recibir alguien que anda en pecado es la respuesta de la salvación, ¿verdad? Dice: yo acepto a Cristo. El Señor escucha esa oración. Pero que orar por un enfermo y va a ser salvado es mentira. Por eso hay que tener cuidado de la gente que anda falsamente, ¿verdad?, diciendo que es cristiana y anda en pecado, o anda mal, o no se congrega, etcétera, etcétera. Todos los fallas que puede haber, no puede ser que esté, aleluya, respaldado por Dios. La fe que conlleva obras y que produce milagros es una fe espiritual que solo puede suceder a través de la santidad y la obediencia a la palabra del Señor. Amén. Marcos 9:23, Jesús dijo: si puedes creer al que cree, todo le es posible. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Y dice que el muchacho, el padre de un muchacho epiléptico, dice que clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. O sea que ese señor, el papá de ese muchacho, tenía fe natural, pero no tenía fe espiritual. Si a usted le pasa eso, que no tiene fe espiritual, debe orar mucho para que el Señor cambie su fe natural y se vuelva una fe espiritual. Porque a través de la fe espiritual es que nosotros vamos a ver las obras del Señor en nuestra vida. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando habla de fe que agrada a Dios, habla de fe espiritual y no fe natural. Este estudio de la fe es un estudio súper profundo, y yo creo que de todos los predicadores que yo he visto hablando de fe, el que más profundamente explica las medidas de la fe es nuestro apóstol J. Rock Lee. Es digamos el discurso o la prédica principal de él acerca de los diferentes niveles de fe. Si usted quiere aprender más de la fe, ahora las prédicas del Dr. Lee no solo están en JBN, en enlace, están también en YouTube. ¿Sabía usted? Si se mete a YouTube, usted pone la medida de la fe y ahí le salen las prédicas del Dr. Lee en español. Y si no las encuentra, pídanoslas a nosotros. Ya estamos repartiendo, el pastor Gamaliel creo que ya les dio a todas las filiales DVDs del Dr. Lee. Si no se las ha dado, pídanselas, porque es importante que por lo menos un día por semana en las filiales pongamos esos DVD para que haya una bendición plena para todos los miembros de Manmin. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Y eso significa, número 2, la segunda cosa que los 7 espíritus de Dios evalúan es nuestro gozo. 1 Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos. La voluntad de Dios es que tengamos gozo cuando estemos mal o cuando estemos bien. Amén. Dice Nehemías 8:10, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amén. Amén. Poco difícil eso, ¿eh? Porque cuando estamos pasando por el fueguito, nada de gozo, ¿eh? Se pierde el gozo. Lo que dan ganas es de llorar, de llorar, de llorar, de llorar, de llorar. Pero el Señor quiere que a través de ese llanto nos limpiemos, ¿verdad?, en oración, y que otra vez recibamos gozo. Porque a través del gozo le estamos diciendo al Señor: Padre, estoy pasando por un proceso, estoy sufriendo,
no veo salida a esta situación, pero tú tienes la salida porque no hay nada difícil para ti. Por eso estoy gozoso, porque estoy esperando en ti. Por eso estoy gozoso, porque estoy creyendo en que tú me vas a dar la salida. Amén. Mas Jehová está conmigo, dice la palabra, como poderoso gigante. Amén. Él está conmigo como poderoso gigante. Él está contigo como poderoso. ¿Poderoso qué? Amén. Entonces no hay que perder el gozo. Si creemos que en Dios, con una fe tremenda, ¿verdad? Como tenemos que llegar a tener una fe espiritual, desde el fondo de nuestro corazón, vamos a estar siempre gozosos en cualquier circunstancia o en cualquier condición. Debemos estar siempre gozosos, manteniendo nuestra mirada en la vida eterna y no en lo temporal de esta tierra. ¿Cuántos se alegran cuando el ENE les corta la luz? Horrible, ¿verdad? Como decía aquel viejito, horrible. Cuando le cortan la luz a uno, no hay que hacer uno. Amén. Pero dice la palabra que hay que tener gozo. ¿Sabe por qué? Porque mientras estemos en esta tierra, el ENE va a seguir cobrando. Amén. Bendecimos a todos los que trabajan en el ENE. Al hermano Stanley, que aquí trabaja, aquí se congrega y trabaja en el ENE, lo bendecimos. Y a la hermana Mercedes Ponce. Pero cuando estemos en el cielo, en la Nueva Jerusalén, ahí no se va a pagar luz. Amén. No se va a pagar agua. ¿Qué más? No se va a pagar vigilancia. No se va a pagar extorsión. Nada, hermano. O sea que hay que mantener los ojos en la vida eterna, porque esta tierra es corta, esta vida es corta. Amén. 70, 80 años es lo más que puede llegar a vivir un ser humano. Creo que 90 años, ¿verdad? Alguien que vive en el campo sin ningún tipo de contaminación puede llegar a los 90 años. Pero hermano, en la vida eterna vamos a estar millones y millones de años. Y ahí es donde hay que tener nuestra mirada. Hacia ahí es que hay que perseverar. ¿Estás entendiendo, hermano? Hay que sacrificarnos aquí un poquito, esta tierra, estos años, para poder estar allá toda la eternidad en gozo delante del Señor. Número 3, el que inspecciona los 7 espíritus de Dios. El tercer factor es nuestra oración. Diga conmigo, mi oración. 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Amén. No es que va a orar un ratito en la mañana y ya todo el día se olvida de Dios, sino que hay que estar orando sin cesar. Si va al baño, ore. No lea el periódico, aproveche para orar. Amén. A mí el Señor me habla, fíjate, cuando me estoy bañando, cuando me estoy duchando, el Espíritu Santo habla. Amén. Cuando vaya en el bus, póngase a orar. Deje de escuchar los chistes y la música fea que ponen ahí. Amén. Cuando esté en el trabajo, está trabajando, pero por dentro usted está orando. Cuando se levanta, cuando se acuesta, cuando va a comer, orando. Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará. La oración, como ese fuego que está ahí en la pantalla de su televisor, es una llama encendida dentro de su corazón. Amén. Amén. Entre más nosotros oremos, más se irá fortaleciendo el músculo espiritual en nosotros. El músculo espiritual es nuestro espíritu humano. Ayer hablábamos de eso en la Planeta. Le decía a las hermanas de la Planeta y a los hermanos que es como cuando se va al gimnasio, ¿verdad? Los primeros días en el gimnasio duele todo el cuerpo y pasan 2 semanas y duele más y más el cuerpo, pero ya como a la tercera semana, creo, el cuerpo humano deja de doler los músculos y ya más bien el cuerpo le empieza a pedir que haga pesas y ya siente rico las pesas. Y antes las que le daba, las 10 libras que le dolían, ¿verdad? Levantarlas, los bíceps, ya le pide 20 libras al cuerpo y después le va pidiendo 30. Llega un momento que usted levanta 50 libras con bíceps, ¿verdad? Que es este tipo de ejercicio. Y ya no siente ningún dolor, siente rico el cuerpo. Y así es la oración, ¿verdad? El espíritu humano en los primeros días se queda dormido. ¿Cuánto le pasa eso? Que abre la Biblia y
se queda dormido encima de la Biblia. Amén. O empieza a orar y dormidito, se levanta al siguiente día. ¿Y qué pasó? Así sucede al principio. Pero al siguiente día vuelva a hacerlo. Al siguiente día vuelva y así insista hasta que su espíritu se vaya fortaleciendo. Amén. Llegará un momento que el mismo espíritu suyo le irá pidiendo orar 24/7, o sea 24/7 orando. Se levanta en la madrugada al baño y se pone a orar. Está trabajando y se pone a orar, etc. En Lucas 22:39 está el modelo de la oración o el orden de la oración que Jesús dejó establecido a través del Padre Nuestro. Dice nuestro apóstol J. Rock Lee, anótelo si quiere, esto es importante, los pasos para una oración efectiva. Número 1, estamos bendecidos con el tiempo, por eso no me voy a extender, solo voy a repetir rápido. Número 1, orar habitualmente. Por ejemplo, Daniel oraba cabalito a la misma hora 3 veces por día. Jesús oraba a la misma hora en el Monte de los Olivos. Y Pedro oraba, dice la palabra en el libro de los Hechos, en la azotea de su casa todos los días a la misma hora. O sea que hay que establecer un tiempo de oración que no se puede interrumpir, aunque boxee Mayweather como el de anoche o juegue la selección nacional, no tiene que interrumpir esa hora que establezca de oración. Amén. Amén. Número 2, orar de rodillas. Jesús oraba de rodillas y nosotros queremos orar como grandes cosas, ¿va? El Hijo de Dios de rodillas y nosotros como gran cosa. Amén. Amén o no amén. Ahí dice la Biblia que Jesús oraba de rodillas. Salomón oraba de rodillas, el más millonario, billonario, trillonario de la historia. Y nosotros que no tenemos, pero ni un 1% de lo que él tenía, no queremos orar de rodillas, ¿verdad? ¿Está entendiendo, hermano? Y Elías, que era un gran profeta, oraba también de rodillas. En el Monte Carmelo lo vemos siempre orando de rodillas. Número 3, orar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Aló? ¿Orar de acuerdo a la voluntad de quién? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es que primeramente oremos por el reino de Dios y su justicia. O sea, antes de pedir tu carro, tu mujer, tu marido, tu hijo, todo lo que estás esperando, el pisto para pagar la luz, el alquiler, todo eso está bien, es importante para usted, pero para Dios lo más importante es su reino. Amén. Entonces primero se empieza orando por Israel, que es la niña de los ojos del Señor. Se ora por nuestro apóstol J. Rock Lee, por la construcción del gran santuario. Amén. Otro día vamos a entrar profundo en esto. Se ora por los pastores de la iglesia Man Min, de las diferentes filiales alrededor del mundo. Amén. Después se empieza a orar por la de Honduras. Fíjese bien, se ora por la de Honduras, por los pastores de aquí de Honduras, de la principal y de las filiales de Honduras. Después se ora por las ovejas, por todos los hermanos que están a su alrededor en la iglesia, los hermanos en la fe. Usted ore por ellos, interceda por ellos, para que se expanda la obra, para que las almas se salven, para que la familia de cada uno venga a la iglesia, etcétera. Amén. Y ya por último, ore por sus necesidades. ¿Se fija, hermano? O sea que es darle vuelta al orden de la oración. No tirarse de rodillas, Padre, el carro, te pido el carro, te pido el carro, porque ese carro para el Señor no es tan importante como su reino. Amén. Entonces, si el Señor mira que usted ordena sus prioridades en su corazón, entonces el Señor va también a concederle los anhelos de su corazón. Amén. Hay que orar para que el Señor te use como instrumento en su reino. Aló. Ayer les decía en una barca, les decía, no, que trabajen los pastores, que oren los pastores, para eso les pagan. Que prediquen a los pastores, haraganes, para eso les pagan. Hay gente que así dice. Hermano, la palabra no nos dice eso. La palabra nos dice a todos. Fíjese que Jesús le gritó a los 500 que lo estaban viendo, estaban todos mirandiña, como decimos en Honduras, viendo qué iba a hacer Jesús. Jesús empezó a subir al Monte de los Olivos
Ya estamos hablando en el momento de la ascensión, ¿verdad? Cuando ya estaba resucitado y lo iban siguiendo más de 500 personas. Y dice que le dijeron: Señor, ¿qué vas a hacer ahora? O sea, ya el hombre había sacrificado su vida, ya lo habían latigado, ya lo habían clavado en sus manos y sus pies, ya lo habían enterrado y había resucitado. Escuche bien. Y todavía le volvieron a preguntar: ¿qué vas a hacer ahora, Señor? ¿Qué le parece, hermano? En vez de decir ellos: Señor, ¿qué quieres que hagamos? Y fíjese que Jesús, me imagino yo que solo se sonrió, ¿verdad? Y se les quedó viendo y no les contestó nada. Solo les dijo Marcos 16:15, que significa manmin en coreano, ¿verdad? Id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, etcétera, etcétera. A su nombre. ¿Se fija cómo tiene que ser la oración? Una oración con prioridad en el reino de Dios. Y por último, tus propias necesidades. Número 4, orar con esfuerzo y con fervor. O sea, no orar paniaguado, ¿verdad? Ni con haraganería ni durmiéndonos, sino que hay que orar en alto y entregando todo nuestro corazón. Amén. Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé. ¿Cómo se clama? ¿Quedito o fuerte? Fíjese que Bartimeo le gritó a Jesús: Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David. Y los discípulos lo callaban y le decían: cállate, hombre, cállate vos, choco, cállate, ciego, callen ese choco. Me imagino que los discípulos decían así. Amén. Pero aquel ciego gritaba: Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Dice que Jesús escuchó los gritos de Bartimeo. Y Jesús, ¿verdad? Como era un poco irónico, lo mira ciego y le dice: ¿qué quieres que te haga? Ya sabía lo que le iba a preguntar, pero siempre el Señor quiere que lo pidamos. Amén. Entonces Jesús dijo, el Bartimeo dijo: quiero recobrar la vista. Y Jesús le dijo que recobrara la vista y que fuera salvo. Amén. Entonces nosotros tenemos que clamar en alto al Señor. No hay que orar quedito, hay que clamar con la lengua en alto. ¿Usted está entendiendo, hermano? Al menos que esté en el trabajo, ahí sí, ¿verdad? Calladito. Se mira bonito, como decía Lobo, Pepe Lobo. Pero si nosotros estamos en la casa o en la iglesia o en un lugar donde nadie nos va a regañar, etcétera, hay que clamar en alto. Daniel también clamaba en alto, Moisés clamaba en alto, Elías clamaba en alto, Bartimeo, etcétera, etcétera. Número 7, orar con fe espiritual. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Marcos 11:24. Por tanto digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Mateo 8:13. Como creíste te sea hecho, etcétera, etcétera. Amén. Número 8, orar con amor a Dios, que es la santidad. Salmo 66:18. Si hubiese visto la iniquidad de mi corazón, el Señor no me hubiese escuchado. O sea, tenemos que purificar y limpiar nuestro corazón, limpiar nuestra mente, limpiar nuestra alma, santificarnos para que nuestras oraciones no sean estorbadas. ¿Aló? La sangre de Jesús es para salvarnos, pero la sangre de Jesús no hay que estarla derramando todos los días, hermano. ¿Aló? No hay que pisotear la sangre de Cristo. Ya la sangre de Cristo nos salvó. Ahora busquemos nosotros la santidad. Amén. Santiago 5:16. La oración del justo puede mucho. Número 9, orar en el orden que agrada a Dios, como ya lo hemos discutido. Cuarta medida que los 7 espíritus de Dios inspeccionan en nosotros es nuestra gratitud. Dad gracias a Dios en todo y por todo. Amén. A veces uno se sube al carro y se le olvida que ese carro es de Dios. Aló. A veces uno se mete
la comida a la boca y se le olvida que esa comida se la dio Dios. Se pone la camisa y regaña a la esposa y le dice: vieja, no me estás planchando bien mis camisas. En vez de decir: gracias, Señor, por esta camisa, porque otros andan desnudos. Amén. Amén. A su nombre. Número 5. La quinta medida que los espíritus de Dios inspeccionan es nuestra santidad o obediencia a la palabra del Señor. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Juan 6:53. Ya lo hemos discutido bastante en las santas cenas o en los pesajes. El que no come la carne del Hijo del Hombre ni bebe su sangre no tiene vida eterna. Comer la carne del Hijo del Hombre, ¿qué es? ¿Alguien que se acuerde? ¿Qué es comer la carne del Hijo del Hombre? ¿Ah? Es estar comiendo la palabra. ¿Qué estamos comiendo ahorita? Palabra, ¿verdad? Yo estoy predicando, el Espíritu de Dios está usándome para predicar y está cortando, ¿verdad? Está penetrando con su espada, que es la palabra, tu alma. Pero también me está penetrando a mí, porque es una espada de dos filos. Amén. O sea, predícate, predicador, ¿verdad? Uno está predicando y la palabra lo está uno cortando también. Amén. Amén. Eso es comer la carne del Hijo del Hombre. ¿Qué es beber su sangre? Ponerla por obra en nuestras vidas. Amén. ¿De qué sirve decir, dice el Señor, que no hagas esto o lo otro, o que hagas esto y lo otro, y salimos de la iglesia y no lo hacemos? O hacemos lo que nos dijo que no hiciéramos. Entonces de nada sirve, ¿verdad? Es como que entra la palabra por un oído y sale por otra. Tenemos que escuchar la palabra, comer la palabra y beber la sangre del Hijo del Hombre, que es, aleluya, ponerla por obra. Dice nuestro apóstol Hierro Glee, cuando vamos terminando, que los 3 mandamientos más importantes son los siguientes. Número 1, guardar el día santo del Señor. No debe haber ningún tipo de excusa para congregarnos los días santos del Señor, que es el día domingo, porque el día domingo resucitó Cristo Jesús. Amén. No podemos nosotros fallar a la iglesia el domingo. Y si podemos ir los otros días, pues vayamos, porque entre más busquemos del Señor, más le vamos a encontrar. Amén. Y más nos va a responder nuestras oraciones, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Yo estoy viniendo los martes y los martes no estoy fallando. Los viernes a veces me voy para el programa o ando predicando y por eso no vengo. Pero estoy viniendo los martes a escuchar el video del Dr. Lee y estoy recibiendo muchos milagros. Amén. Si usted vive aquí cerca o tiene carro, venga los martes y los viernes para escuchar al Dr. Lee, que es nuestro pastor principal a nivel mundial. Amén. Y hay una gran bendición, porque el Señor está con él y con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Segundo mandamiento importantísimo: pagar nuestros diezmos. No nos podemos ni debemos hacer los locos con el diezmo. Aló. Yo no le voy a decir nada como pastor. Yo creo que el pastor de su filial no le va a decir nada. Pero hay clavo en el cielo, hay clavo, hay problema. Hay crisis cuando no cumplimos nosotros con el diezmo. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo se presenta delante del Padre y le dice: Juan Pérez o Pedro, o como se llame, no está pagando el diezmo. No lo podés bendecir porque vos sos Dios, sos un Dios justo. El diablo es pícaro, ¿eh? Sos un Dios justo y entonces no lo puedes bendecir porque no te está cumpliendo con el diezmo. Entonces el Señor, como es un Dios justo, perfecto, no puede ir y bendecir a la persona en la finanza. Puede bendecirlo en lo espiritual, ¿verdad? Darle unción, darle cántico, otras cosas. Pero en lo financiero, si usted está atravesando por situación financiera, pruebe al Señor en ser fiel con sus diezmos, ¿verdad? Y va, no importa la iglesia donde se congregue, ¿verdad? Para la gente que nos esté escuchando en los medios de comunicación, sea fiel con el Señor, no es con el pastor, sino con el Señor. Y usted va a ver cómo el Señor sustenta sus finanzas. ¿Cuántos se alegran por eso? Número 3,
cumplir con la gran comisión de Jesucristo. ¿Cuál es la gran comisión de Jesucristo? En español, id y predicad el evangelio a toda criatura. En coreano, ¿cómo se dice? Manmin. Amén. Marcos 16:15. Hablarle a otros de Cristo. No es chamba del pastor, no es chamba del evangelista, es chamba de todos los cristianos. Hablarle a otros de Cristo Jesús. Amén. La chamba de nosotros los pastores es a tiempo completo, o sea, estar en eso permanentemente. Pero usted, si trabaja en lo secular, tiene tiempo suficiente para hablarle a otros de Cristo en el trabajo, en el bus, en las células, en el hogar, etcétera, etcétera. Es uno de los 3 mandamientos principales. Amén. Número 6, una más y terminamos. La 6ª evaluación que hacen los 7 espíritus de Dios es nuestra fidelidad a Dios. El Señor quiere que le seamos fieles como buenos administradores, como dice la palabra. Ser fiel con lo que Dios nos ha dado, como son sus dones espirituales. Ser fiel con las finanzas. Ser fiel con nuestra familia, con nuestra pareja, etcétera, etcétera. Si somos empleados, debemos ser fieles con nuestros jefes. Y si somos ciudadanos de Honduras, debemos ser fieles a la patria. Amén. Debemos también cumplir las leyes del país para que todo nos vaya bien. Debemos, aleluya, ser fieles cuando trabajamos en una empresa, como si trabajáramos para Dios y no para los hombres. Amén. Hay muchos hermanos en Cristo que empiezan bien en el asunto de la gran comisión, pasando a ese tema, pero después nos vamos enfriando, ¿verdad? Ya decimos, ¿de qué sirve predicarle a ese si no hace caso? Ay, que se vaya para el infierno. O simplemente nos hacemos los locos, nos quedamos callados. Dice Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti, fíjese bien en la pantalla, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Está escuchando, hermano? No nos podemos enfriar en el asunto de la predicación y de invitar hermanos a la iglesia, etc. Santiago 5:19 dice: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. O sea que los pecados suyos son también cubiertos cuando usted trae almas al reino de Dios. Amén. O sea que la bendición llega a través de la predicación del evangelio. Número 7 y último, la 7ª cosa que los 7 espíritus de Dios inspeccionan o evalúan es nuestro amor espiritual. El Señor quiere que tengamos amor. Así como Él tuvo amor, fue afligido y por su llaga fuimos sanados. Fue azotado por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Fue llevado al matadero, dice Isaías 53. Enmudeció y no abrió su boca por amor. Primera de Corintios 13:1 nos habla acerca del amor, pero por tiempo no lo leo, ¿verdad? Ya hemos hablado bastante de eso. Y es que el amor, aleluya, que el Señor quiere que tengamos es un amor espiritual y es un amor por los demás seres humanos. Amén. Amén. Anoche me alegré porque estuvimos en una campaña en la Majón Chozosa, a la par ahí en la colonia La Unión, y habían como 500 jóvenes. Escuche bien, como 500 jóvenes. Y el Señor nos puso un hombre ahí con un escenario, con un equipo de sonido, y le dije: hermano, viene la reverenda Soo Jin Lee de Corea del Sur en noviembre, y queremos ir todos los sábados a diferentes barrios, a diferentes colonias, a diferentes ciudades, con las danzarinas de la iglesia Manmin, con el grupo de alabanza y con otros hermanos a predicar ahí, intercesores. ¿Cuántos se apuntan? Y vamos a ir a los barrios y van las danzarinas a danzar con los abanicos coreanos y vamos a anunciar, aleluya,
que viene la hija de J-Rock Lee a Honduras, porque Dios ha decidido bendecir a Honduras otra vez, como lo hizo en el año 2002. A su nombre.